Bueno, les queríamos dar la bienvenida. Para nosotros es una alegría muy grande darles la bienvenida a esta segunda edición del Laboratorio Internacional de Creación y de Desarrollo de Públicos. Mi nombre es Sonia Jaroslaski, coordino el área de gestión de públicos del Teatro Nacional Cervantes. Y en principio les quería compartir algunas cuestiones técnicas, así podemos garantizar que esta experiencia sea fluida. Nos van a acompañar intérpretes en lengua de señas argentina. Nos acompañan Mariana Ortiz, Micaela Hierasi, Sabrina González, Paula Peralta a lo largo de todo el seminario, que va a transcurrir a lo largo de toda esta semana. Esta sesión será grabada, así que les pido que admitan la grabación. Y les voy a pedir si pueden mantener los micrófonos silenciados durante toda la actividad y que podamos canalizar todas las preguntas o comentarios a través del chat. Cada día van a estar recibiendo por correo el programa del día siguiente como recordatorio, y para facilitar el registro de la asistencia les voy a solicitar que se nombren haciendo clic en los tres puntitos que aparecen al lado de su nombre en la pantalla de Zoom, y nos estarán acompañando del equipo de gestión de públicos Aimé Pancera, Juan Pablo Gómez, Gladys Benítez y Ángelo Salomone, que pueden recurrir a ellos también por el chat. Bueno, les voy a dar la palabra para esta apertura al subdirector del Teatro Nacional Cervantes, Cristian Scotton, y luego al consejero cultural de la Embajada de España en Argentina, Roberto Varela Farilia. Día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Un placer. Gracias a todos. Gracias, Sonia. En principio, agradecer al CESEBA y a la Embajada de España en Argentina por colaborar con nosotros y coproducir con nosotros este encuentro. Siempre es importante y positivo encontrarnos, compartir experiencias, conocernos e ir generando redes, ya sea de manera presencial o virtual. Así que bienvenidos todos, no les voy a robar mucho tiempo. Espero que sea una semana muy fructífera. El área de gestión de públicos del Cervantes es una joya muy querida y muy importante por todo el laburo que hacen, no solo en relación a públicos general, sino en accesibilidad y en educación. Así que hay mucho para compartir y para aprender. Agradecer a Jaume por su presencia desde Barcelona. Es un placer contar con él. Espero que sea una muy buena semana y les agradezco a todos por participar. Les cedo la palabra a Roberto, así también me Bueno, saludo. muchas gracias, Cristian. En nombre de la Embajada y del Centro Cultural, quiero saludar aquí en la parte del equipo a Carolina, pues desear todo lo mejor para estas jornadas en torno a un tema que es el tema del público, la gestión de los públicos, y que considero que consideramos que es de vital importancia. No habría espectáculos, no habría teatro, no habría cine si no hubiera, obviamente, si no hubiera público. Se trata de atraer al público, de involucrarlo en las distintas actividades, de fidelizarlo de alguna manera y también, por supuesto, de favorecer el acceso, especialmente en aquellos casos de discapacidad visual o auditiva, permitir el acceso a la cultura de alguna forma y en particular a la cultura escénica en este caso, ¿no? Bueno, quiero agradecer igualmente, Cristian, a vosotros, al Teatro Nacional, al director, a Gonzalo de María, a ti mismo, a Cristian y a Sonia. Y por mi parte no queda más que, en fin, que desearles que estas jornadas sean productivas, que salga algo de aquí. Saludar especialmente a Jaume, al que conocía ya anteriormente, a Jaume Colomé, que nos habla desde Barcelona, y a todo el público presente y a todos los participantes. Y nada más. Y muchísimas gracias por invitarme a presentar esta jornada. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Me gustaría también agradecer especialmente a Carolina Chávez del Centro Cultural de España en Buenos Aires, también a Dolores Abay de Relaciones Institucionales del Teatro Cervantes por toda su gestión para que este encuentro sea posible, y sobre todo, bueno, las autoridades del Teatro Nacional Cervantes
a Cristian Scotton, a Gonzalo de María y a los trabajadores, por supuesto, que siempre están apoyando todas las acciones que realizamos y acompañan también este enfoque de públicos en el teatro. Bueno, me gustaría también agradecer a todas las personas, a ustedes que se sumaron, a las instituciones también que se sumaron desde distintas ciudades, de distintos países. Nos están acompañando, quiero decir, un 79,2% de mujeres que se inscribieron para realizar este seminario, que tienen más de 35 años en general. Casi un 75% son de Argentina, pero también nos acompañan personas de Chile, de Perú, de México, de España, de Costa Rica, de Colombia y de Brasil. Y bueno, obviamente de toda la Argentina, así sabemos un poco quiénes estamos, y son gestores culturales, docentes, artistas, mediadores culturales, periodistas, museólogos también, ¿no? Si bien esto está dedicado a las artes escénicas, con toda la gente de museos o las personas que se dedican a la mediación cultural en museos, también venimos haciendo un trabajo sostenido. Y también quería contarles que este laboratorio no son solo una serie de actividades, sino que la idea es poder pensar juntas y juntos cómo se construyen, ¿no?, estos vínculos entre la cultura y las personas, ¿no? En un contexto donde los algoritmos modelan nuestras elecciones y el tiempo parece cada vez más pequeño, más escaso también. Creemos que hablar de públicos es también hablar de derechos culturales, de acceso, de escucha, de comunidad. Entonces, durante estos 5 días vamos a estar un poco reflexionando sobre todo esto, compartiendo experiencias, que podamos ensayar preguntas, que nos podamos imaginar nuevas formas también de trabajar en este campo. Y nos van a acompañar voces muy diversas, desde la gestión pública, de la gestión de públicos en la gestión cultural pública, desde la autogestión, desde la docencia universitaria, ¿no? Las universidades cumplen un rol fundamental en que podamos avanzar también en la reflexión de estas prácticas, de la práctica artística misma y de la mediación territorial, ¿no?, que es tan importante para el trabajo de los públicos a nivel federal. Entonces, pensamos que los públicos se construyen, ¿no?, desde lo plural, en diálogo con las realidades concretas. Entonces, que no sea solo un encuentro formativo, sino que nos podamos encontrar, inspirar y pensar inclusive en proyectos compartidos. Así que bueno, bienvenidos al laboratorio. A continuación voy a dar comienzo mientras se van conectando algunas personas que se están acercando en este momento. Quiero dar comienzo a la charla con el título Desarrollo y emancipación de públicos en una sociedad de algoritmos, una estrategia bottom-up para la consolidación democrática, a cargo de Jaume Colomé, ¿no? Jaume Colomé lo quiero presentar, está por ahí, puede saludar con la mano, ahí está. Es una de las voces más autorizadas para pensar estos dilemas, por eso nos interesaba que haga esta apertura. Desde Barcelona, él ha trazado un camino que articula teoría, política cultural y estrategia. Como consultor, docente y autor, lleva más de 2 décadas desarrollando investigaciones sobre públicos, participación y sistemas culturales. Su trabajo fue clave y es clave para instituciones en España y en América Latina y organismos públicos comprometidos con la democratización de la cultura. En esta clase, Jaume nos propondrá una lectura crítica de la cultura en la era de los algoritmos y nos invita a pensar alternativas de esta perspectiva bottom-up de las comunidades. Le damos la bienvenida a Jaume y les invitamos a escuchar, reflexionar y dialogar con esta figura clave en el pensamiento cultural contemporáneo. Hola, Jaume. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Se escucha. Gracias. Bueno, he dicho buenas tardes porque nos separan 5 horas y yo estoy ya en el ciclo, pero buenos días a la mayoría de los conectados. Saludo desde Barcelona a todas las personas conectadas, esperando
que disfruten de su participación en el laboratorio y que esta charla les aporte algo de interés en su reflexión o en su trabajo. Agradezco mucho al Teatro Nacional Cervantes y especialmente a Sonia Jaroslawski, responsable del área de públicos, por la invitación, porque es un placer poder compartir este tiempo con vosotros. Yo haré mi aportación y luego estaré a vuestra disposición para el debate, para aclaraciones, para comentarios. Para no salirme del guión ni del tiempo visto, básicamente leeré mi aportación y así, digamos, será más fácil poder seguir todo el desarrollo de los argumentos previstos. Quiero empezar diciendo que en los más de 20 años que llevo de investigación, de reflexión y de docencia sobre los públicos de la cultura, he puesto mi empeño en encontrar respuestas y sistematizarlas en relación básicamente a 4 preguntas. La primera es, ¿quiénes son los públicos de la cultura? En ese sentido, Ana Rosas Mantecón, desde la antropología, nos ha aportado un corpus conceptual muy sólido sobre el rol fundacional de los públicos y sobre su evolución hasta el momento actual. Hemos intentado en estos años definir el papel de los públicos en el hecho cultural desde 2 perspectivas complementarias. Por un lado, la perspectiva de los ofertantes, que otorgan a los públicos el rol de consumidores como último eslabón de la cadena de valor. Y por otro lado, la perspectiva de los derechos culturales, que reconocen a los públicos por su condición de ciudadanos, tanto el derecho de acceso como el derecho de contribución. La segunda pregunta que nos ha marcado este trabajo de investigación y sistematización es ¿cómo son los públicos de la cultura? Este ha sido el principal reto de un número importante de sociólogos de la cultura que se han preguntado, entre otras cosas, cómo se comportan los públicos ante la oferta cultural, qué valores y qué experiencias buscan, qué barreras impiden o reducen su participación en prácticas culturales deseadas y también más recientemente cómo impactó la pandemia en sus hábitos culturales y su comportamiento pospandémico en un contexto de transformación digital. La tercera pregunta que ha marcado estos años de análisis es cómo se pueden gestionar y desarrollar eficazmente los públicos de la cultura. En este sentido, el marketing, con sus sucesivas propuestas metodológicas basadas en el conocimiento del público, nos ha ayudado mucho a encontrar la manera de conseguir un desarrollo no solo eficaz, sino también eficiente. Este ha sido el cómo se pueden gestionar y desarrollar los públicos, ha sido el principal motivo de preocupación de los gestores culturales, de muchos proyectos e instituciones públicas y privadas, y en lo que más horas he invertido estos últimos años con resultados, digamos, más o menos conocidos. Y la cuarta y última pregunta, después del qué, del cómo se comportan, de cómo podemos desarrollarlo, sería ¿cuál es la finalidad del desarrollo de públicos? A esta pregunta intentaré hoy centrar mis reflexiones después de una cierta aproximación al contexto actual. Así pues, con el título que Sonia ha comentado, Desarrollo y emancipación de públicos en una sociedad de algoritmos, compartiré algunas reflexiones y argumentos estructurados en 4 bloques de contenido y una consideración final. Pido a Juan Pablo si puede compartir la presentación, que me ayudará a seguir el desarrollo de estas reflexiones. La presentación no es más que unos mapas conceptuales a modo de carta de navegación por el recorrido que iremos exponiendo. Por lo tanto,
no hay desarrollo argumental, son mapas, diagramas conceptuales que nos ayudan a saber por dónde vamos andando. Esperamos que la tecnología nos lo facilite. Perfecto, gracias. ¿Puedes pasar 2 diapositivas, por favor? Sí. Siguiente, sí, sí. Esta. Estos serían los 4 bloques de contenidos que voy a tratar. Primero, algunas consideraciones sobre la modernidad tardía. En segundo lugar, algunas reflexiones sobre el desarrollo de públicos. Tercero, me centraré en el concepto de emancipación de públicos y democracia cultural. Y finalmente, haré una propuesta metodológica que es las comunidades de práctica cultural como espacios de participación contributiva. Este un poco es el hilo conductor de esta intervención. Antes de empezar las siguientes diapositivas, puedes dejarlo aquí, Juan Pablo, quería comentar que la hipótesis que desarrollaré hoy es que en la sociedad actual se ha producido un cambio radical de valores. Ha desaparecido el sentido de pertenencia social y el beneficio individual está por encima del bien común. Esto ha llevado al debilitamiento de la democracia como modelo de organización social. Por otro lado, la economía basada en la compra de bienes se ha transformado en una economía de acceso a experiencias. La cultura, convertida en bien de mercado, compite en el mercado de la atención junto con los demás bienes de experiencia. La sobreoferta de contenidos culturales, tanto presenciales como sobre todo digitales, puede llevar a los públicos a la llamada paradoja de la elección, que muchas veces genera ansiedad y parálisis decisional. Para evitar estos efectos, los operadores del mercado ofrecen sistemas de recomendación a través de algoritmos que, a partir del conocimiento que obtienen sobre los valores y las preferencias de los públicos, recomiendan a cada persona contenidos personalizados. Los algoritmos, evidentemente, facilitan a los públicos la elección de contenidos, pero también modelan sus gustos y su socialidad y hacen que cada vez los públicos sean más dependientes de los intereses de los operadores. En este contexto se están consolidando, se están bifurcando 2 perfiles de públicos culturales muy distintos. Por un lado, los públicos mainstream, que siguen las tendencias dominantes en el mercado de la atención y se acomodan a los sistemas de recomendación al uso, y los públicos no mainstream, que navegan a contracorriente convencidos del valor potencial de la cultura en la construcción comunitaria, porque la cultura, además de sus externalidades positivas, mantiene sus valores intrínsecos. Aunque los públicos se forman con la oferta cultural y son consecuencia de ella, el desarrollo intencional y planificado de públicos tiene ventajas notables sobre el desarrollo espontáneo, entre otros motivos, porque pueden orientar este desarrollo hacia una determinada finalidad. ¿Cuál debe ser, en el contexto actual, la finalidad del desarrollo de públicos? Desde mi punto de vista, la principal finalidad del desarrollo de públicos en la sociedad actual debe ser su emancipación y empoderamiento. En esta perspectiva, el desarrollo de comunidades de práctica cultural promovidas por públicos emancipados puede ser una estrategia bottom-up para reforzar la democracia participativa como modelo más solidario y más equitativo de organización social. Desarrollaremos estos argumentos con la ayuda de algunos mapas conceptuales de esta presentación. Juan Pablo, si puedes avanzar al primer diagrama. Siguiente, por favor. Esto. Gracias.
Primer apartado es, como hemos comentado, algunas consideraciones sobre la modernidad tardía. La sociedad actual, denominada modernidad tardía, es muy distinta de la que había solo hace 3 décadas debido, entre otros factores, al impacto de la revolución digital. La nueva realidad está caracterizado por el cambio acelerado, por la inestabilidad y por la incertidumbre. Por esto, Zygmunt Bauman propuso esa etiqueta de sociedad líquida que se ha hecho famosa. La incertidumbre de la sociedad actual genera angustia y genera sensación de impotencia para mejorar nuestro entorno de vida. Se ha producido un cambio radical de valores y en relación con el tema que estamos tratando quería destacar 2. Por un lado, en el momento actual, el beneficio individual está por encima del bien común, debido a la sensación de imposibilidad de mejorar nuestro entorno. Ha habido, segundo lugar, una disolución del sentido de pertenencia social y de empatía hacia los demás ciudadanos, que ha reducido el valor y la centralidad del bien común. La dimensión social del ser humano se mantiene, pero hemos pasado del construir juntos comunidad al consumir juntos en masa. Por todos estos factores, en la modernidad tardía se produce este debilitamiento de la democracia como modelo de organización social, porque la democracia que se ha desarrollado en muchos países es una modalidad de democracia representativa que no ha implicado suficiente a los ciudadanos en la construcción del bien común, que ha acopilado muchos casos de corrupción y que no ha sabido dar respuestas eficientes a los problemas de un mundo globalizado. Cada vez hay más personas que consideran que los gobiernos democráticos son incapaces de resolver las necesidades cotidianas de los ciudadanos. Se da de manera muy intensa en las generaciones más jóvenes, pero se da esa sensación en todas las generaciones. Esto ha llevado a esta sensación de incapacidad de los gobiernos basados en un modelo democrático, ha llevado al auge de dictaduras populistas escogidas a través de elecciones, que son percibidas por un número significativo de ciudadanos como más eficientes porque proponen soluciones simples a problemas complejos, aunque luego se constate que las soluciones simples prometidas son incapaces de resolverlos. Pasamos, Juan Pablo. La segunda cuestión es de que la economía basada en la compra de bienes se ha transformado en una economía de acceso a experiencias. En el mercado global y en esta economía de acceso a experiencias, la sobreoferta de bienes y de servicios lleva a los operadores a intensificar sus estrategias para captar la atención de los ciudadanos. Por eso, este momento se ha denominado en el ámbito del marketing como el mercado de la atención. Y en este mercado de la atención, los ciudadanos podemos elegir entre una gran cantidad de opciones. Una gran cantidad de opciones. Esa oportunidad, que en principio parece positiva, parece democratizadora, produce lo que se ha llamado la paradoja de la atención. La paradoja de la atención es la dificultad del ser humano de procesar y analizar las opciones para escoger la opción más favorable. Esa incapacidad del sistema desarrollado por los seres humanos de escoger de repente entre tantas ofertas que tiene a su alcance, lleva a esa llamada paradoja de la elección, que genera en primera instancia ansiedad. Esta ansiedad lleva en segunda instancia a lo que se llama una mala elección, que conlleva la sensación posterior de haber elegido mal,
y esto también aumenta esta ansiedad, la mala elección realizada. Y en muchos casos lleva a lo que se llama una parálisis decisional. O sea, el no decidir o decidir que no, el no escoger un contenido por ese bloqueo derivado de esta ansiedad. Para evitar estos efectos, especialmente para evitar la no elección o la parálisis decisional, los operadores han recurrido desde hace algunos años a sistemas de recomendación y especialmente el sistema estrella de recomendación, que es la recomendación a través de algoritmos. Los algoritmos obtienen y sistematizan en Big Data un conocimiento exhaustivo de nuestras necesidades y de nuestras preferencias. Lo hacen a través del histórico personal, a través de nuestros rastros de búsqueda, de consumos, etc. Y permiten hacer y prescribir a los públicos ofertas personalizadas que encajan perfectamente en estas preferencias y en estas experiencias buscadas a partir de estos intereses de los ofertantes, e incluso modelar nuestros intereses futuros. La conectividad automatizada de los algoritmos ha sido diseñada desde una perspectiva neoliberal para dirigir la socialidad de las rutinas cotidianas de los usuarios, que ahora, según se observa, se realiza la socialidad del ser humano mayoritariamente a través de las redes sociales. La recomendación algorítmica es muy cómoda, es muy placentera, no requiere esfuerzo, nos apetece, nos gusta, nos atrae, es muy útil en el plazo inmediato, pero tiene un efecto secundario a medio plazo, que es que hace que los ciudadanos seamos cada vez más dependientes de los operadores del mercado que están detrás de los sistemas de recomendación algorítmicos. Siguiente diapositiva, Pablo. También, aunque la cultura se haya convertido, como hemos citado hace un momento, en un bien de mercado, en bien de experiencia, debemos reflexionar también sobre el valor de la cultura en la modernidad tardía. Esta cultura convertida en bien de mercado compite en el mercado de la atención con los demás bienes de experiencia. Y algunas políticas culturales, demasiadas para mí, se han centrado mayoritariamente en promover las industrias culturales de su entorno por su gran capacidad de generar riqueza en la nueva economía. Sin negar en absoluto esta capacidad y sin negar los beneficios que comporta la generación de riqueza a la que contribuyen de forma muy determinante a las industrias culturales, esta mirada focalizada en las externalidades positivas de la cultura ha hecho olvidar demasiado sus valores intrínsecos, que mantiene plenamente, que no se han diluido ni difuminado, simplemente que a veces se han olvidado en muchas de las políticas culturales vigentes. ¿Cuáles son sus valores intrínsecos más determinantes? Pues la cultura, como reflexión compartida sobre la realidad que vivimos, nos ayuda a entenderla, nos ayuda a navegar satisfactoriamente por ella y nos ayuda a transformarla de acuerdo con nuestros valores. La cultura, por otro lado, es una práctica social que genera relaciones interpersonales y que construye comunidad. Es una de las prácticas que más contribuye a la construcción comunitaria. La cultura, al mismo tiempo, es el principal antídoto, a mi modo de ver, para revertir los valores individualistas que son tendencia a la sociedad actual. En esta disyuntiva,
de una focalización en las externalidades positivas de la cultura y este mercado de la atención que genera ofertas muy atractivas, personalizadas a partir del conocimiento histórico que los algoritmos proporcionan, y esta visión de los valores intrínsecos de la cultura nos lleva, a mi modo de ver, al desarrollo de dos perfiles básicos de públicos, a una bifurcación de los públicos a partir de hace unos pocos años que se va acentuando desde mi punto de vista. Por un lado están los públicos mainstream, los públicos que siguen las tendencias del mercado de la atención por los beneficios individuales que conlleva de forma inmediata, y por otro lado lo que llamamos los públicos no mainstream, que navegan a contracorriente buscando valores distintos a los dominantes. Esto nos permite entrar en el siguiente apartado, que es abordar algunas consideraciones sobre el desarrollo de públicos. Juan Pablo, si puedes avanzar el siguiente diagrama. Gracias. El punto de partida es uno de los argumentos que repetidamente mi estimada colega Ana Rosas Mantecón, que también participa en este laboratorio, ha argumentado en muchos foros y encuentros, que es que los públicos surgen con la oferta cultural y que son consecuencia de ella. Esto es evidente, ¿eh? Los públicos, dice Ana Rosas, son ciudadanos que al participar en una práctica cultural adoptan el rol de públicos. Los públicos acceden a la oferta cultural siempre que se den como mínimo dos circunstancias. La primera circunstancia es que el valor de las experiencias que se ofrecen en el mercado coincidan con los valores que buscan. Ya sea esta percepción de los valores que buscan sea fruto del análisis personal de los valores que uno quiere, digamos, incorporar en su estilo de vida, como sea fruto de las recomendaciones de terceros. Pero si no hay coincidencia entre valores ofrecidos y valores buscados, no habrá nunca acceso a experiencias. El segundo requerimiento imprescindible es que no haya barreras que impidan este acceso a experiencias culturales que coinciden con los valores buscados. Las barreras pueden ser objetivas, como la falta de tiempo o el tiempo no conciliable, la distancia geográfica, los desplazamientos complejos, los recursos económicos o la capacidad adquisitiva para poder hacer frente a los costes, digamos, de la participación, la información que no llega de forma comprensible y en el momento oportuno, en el momento de poder tomar decisiones de participar, etc. Estas serían las barreras clásicas, objetivas, pero también responden muchas veces, y creo que mayoritariamente, a barreras subjetivas, barreras inherentes al propio sujeto, como puede ser sobre todo los prejuicios hacia ciertas prácticas culturales, en la línea de lo que Pierre Bourdieu ya nombraba como la cultura como factor de distinción social, en este sentido lo digo. Por lo tanto, los prejuicios de muchos sujetos diciendo esta práctica cultural no es para mí, no es para los míos, no es para personas de mi entorno, o las inseguridades también se dan junto con los prejuicios, es decir, no sé si esto me va a gustar, si no, si lo entenderé, no sé si vale la pena, si invertiré mal mi tiempo, etcétera, etcétera. La suma de prejuicios y de inseguridades genera un universo de barreras subjetivas que muchas veces impiden, digamos, la participación en prácticas. En cualquier caso, de acuerdo con el argumento de Ana Rosas, lo que creo que está fuera de dudas es que la oferta cultural, por ella misma, ya convoca públicos.
A estos públicos que convoca de forma espontánea la oferta cultural, sin más estrategias que el ofrecer unas experiencias o unos contenidos, a estos públicos normalmente los llamamos públicos espontáneos o casuales, porque son públicos que surgen, se acercan a la oferta cultural de forma espontánea, a diferencia de los que llamamos públicos intencionales, que son el resultado de estrategias de planificación de carácter intencional. Durante muchos años, incluso en el momento actual, la mayoría de los operadores del mercado han considerado que para desarrollar públicos solo era necesario que hubiera una oferta cultural atractiva. Esta frase la he escuchado yo de muchos operadores culturales. Pondremos nuestro empeño en que la oferta cultural sea más atractiva y así conseguiremos generar muchos más públicos. Y en cierta manera tienen razón. O sea, si la oferta cultural no tiene la condición de ser atractiva, seguramente será un fracaso en el ámbito de la demanda. O sea, no, hay una parte de razón en esta consideración de muchos operadores culturales. Sin embargo, los que nos hemos dedicado al análisis de públicos estamos de acuerdo en que esta condición de que la oferta cultural sea atractiva es una condición necesaria, pero no es condición suficiente para poderlos atraer. Desde hace unos años, ciertas políticas culturales, las de nuestros países, los que estamos hoy conectados, casi todas lo han hecho, han promovido políticas públicas de fomento del desarrollo planificado de públicos. Lo han hecho en sus propias ofertas, lo han fomentado en las ofertas de terceros y hay una tendencia que hay que agradecer, digamos, de haber puesto energía, recursos para ese desarrollo planificado de públicos. Es cierto que el desarrollo intencional y planificado de públicos respecto al desarrollo espontáneo comporta algunos beneficios notables. Sobre todo, habría que destacar dos. Primero, que permite definir y aplicar estrategias específicas para cada uno de los segmentos o perfiles específicos que existen en este universo macro que llamamos en plural los públicos de la cultura, que en absoluto son homogéneos ni uniformes. Es un universo donde hay mucha diversidad. La planificación del desarrollo de público permite abordar esa diversidad y por lo tanto conocer cada uno de los perfiles que buscan, qué barreras o dificultades tienen y desarrollar propuestas de valor específicas para cada uno. Por lo tanto, en este ámbito, la planificación intencional de desarrollo de públicos permite evitar, digamos, el quedarse en la zona de confort de los públicos habituales de siempre y poder incorporar nuevos perfiles de públicos a partir de su identificación como públicos objetivo o públicos meta de aquel proyecto cultural. Esta es una de los grandes beneficios que comporta el desarrollo planificado de públicos respecto al espontáneo. Pero hay un segundo beneficio complementario que quería destacar en el tema que tratamos, que es que el desarrollo intencional y planificado de públicos permite dar al desarrollo una determinada finalidad, darle direccionalidad. No que el desarrollo sea por sí mismo, el desarrollo por el desarrollo, sino el desarrollo para una finalidad que es la que corresponde a la misión, visión y valores de nuestro proyecto cultural. Por lo tanto, estos dos beneficios me parecen, digamos, entre otros complementarios, pero me parecen suficientes y sustantivos para poder afirmar que el desarrollo planificado e intencional de públicos de la cultura es una necesidad y es una prioridad en el momento actual por sus notables beneficios respecto a un modelo anterior, que era el desarrollo espontáneo de los públicos centrados en la calidad y el valor de la oferta cultural como único factor de desarrollo. En el desarrollo planificado de públicos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público,
se ha centrado la mayoría de las veces en los dos primeros beneficios que he apuntado. La eficiencia de la gestión de públicos y luego la diversificación de estos públicos. Esto se ha conseguido, considero yo, en muchos países, avances notables. Ha habido resultados magníficos en este ámbito de la diversificación y del incremento y del desarrollo de una tasa de penetración social más satisfactoria. Sin embargo, no se ha abordado, y sigue siendo una asignatura pendiente a mi modo de ver, la reflexión sobre la finalidad que en cada una de las circunstancias y momento debe tener el desarrollo de públicos. Tampoco se ha evaluado este desarrollo de públicos cuando se ha promovido. Se ha promovido, pero sin la segunda parte, sin la evaluación, no solo de los resultados, los output, sino aún menos de los impactos, los outcome. Por lo tanto, ha habido un empuje, un desarrollo de las estrategias de desarrollo de públicos sin un sistema que permite evaluar los resultados conseguidos y los impactos generados por estos resultados. Seguramente esto es debido a una consideración a priori que el desarrollo de públicos es siempre positivo. Y esta afirmación yo hace un tiempo la he puesto en duda. ¿El desarrollo de públicos en sí mismo es siempre positivo? Y esta pregunta me ha generado un poco la reflexión sobre la finalidad del desarrollo. Ahí está por donde empecé a preguntarme cuáles eran las finalidades, digamos, reales del desarrollo de público. Hay una cierta literatura, que es la que he encontrado en esta tarea de búsqueda, digamos, de las finalidades subyacentes a programas públicos de desarrollo de públicos, una cierta literatura que nos permite establecer una especie de taxonomía de finalidades. Nos permite identificar y enumerar finalidades posibles. Vamos en la siguiente diapositiva, creo, Juan Pablo, si me lo permites, vamos a describir un poco las finalidades más habituales que justifican este desarrollo de públicos. Por ejemplo, una que es muy presente en muchos programas o muchas iniciativas de fomento al desarrollo de públicos. El incremento del número de participantes en una actividad o el incremento de transacciones realizadas por los mismos, ya sea para conseguir la sostenibilidad de un proyecto público o social, ya sea para generar beneficios de un operador privado con ánimo de lucro. Pero siempre, digamos, hay una primera finalidad que es el desarrollo cuantitativo de los participantes y de las transacciones que estos realizan. Hay una segunda finalidad existente en la literatura que se ha desarrollado sobre las finalidades de desarrollo de públicos, que es mejorar el porcentaje de ocupación. Por ejemplo, en mi país el porcentaje de ocupación está ligeramente por encima del 50%, entre el 50% de media global de la oferta de públicos en artes escénicas. Por lo tanto, hay aquí un afán para buscar rentabilidad, sea económica en un caso o sea social en otro caso, de la oferta cultural para que incremente el porcentaje de ocupación, se acerque al máximo al 100%, pero que también aumente la llamada tasa de penetración social de la práctica cultural. O sea, el número de ciudadanos residentes en el entorno de referencia de un proyecto cultural dividir por el total de la población, o sea, públicos asistentes total respecto a la población existente. Esta tasa de penetración es muy baja. En artes escénicas, en mi entorno supera ligeramente el 10%, 10-15%, depende de los entornos, y por lo tanto hay un porcentaje muy elevado de población que no participa en la oferta cultural en su entorno de residencia. Este segundo objetivo, cuantitativo, mejorar el porcentaje de ocupación y la tasa de penetración, sería un segundo finalidad presente en la literatura sobre las finalidades del desarrollo de público. Hay un tercero
que tiene a veces relación con la primera finalidad, que es mejorar la frecuencia y la continuidad de la participación de los públicos culturales. Para uno, el incremento de frecuencia y continuidad tendrá una traducción en términos cuantitativos de desarrollo de transacciones. Cuanta más frecuencia, más transacciones. Pero para otros, el incremento de frecuencia será el fortalecimiento de los hábitos culturales y las mayores oportunidades de que haya nutrientes sistemáticos para el desarrollo personal y comunitario. O sea, el hábito cultural como factor de desarrollo personal y comunitario de los ciudadanos. Otra de las finalidades también derivadas de la primera que hemos citado ya, que sería reforzar la sostenibilidad económica de un proyecto cultural que en tiempos de crisis es clave para que un proyecto no tenga que desaparecer de un entorno, sería la sostenibilidad del proyecto sin ánimo de lucro, pero al mismo tiempo también, si el operador es privado, sería la capacidad de desarrollo de públicos como la principal herramienta para el desarrollo de la industria cultural o del proyecto empresarial que está detrás de aquella iniciativa. Otra finalidad que a veces se parece es la externalidad positiva de la cultura en el desarrollo comunitario y la creación de cohesión social, mejorar el impacto de la experiencia cultural en el desarrollo personal y la diversificación y representación social de los participantes. A veces también se plantea el que los participantes no solo participen más veces en una oferta cultural, sino que mejoren su satisfacción por las experiencias en que han participado. Y finalmente aparece en la literatura el reforzar la conciencia de comunidad y este sentimiento de pertenencia que hemos hecho alusión al inicio. Estas finalidades no son excluyentes, son complementarias. A veces, digamos, generan, digamos, correlaciones de refuerzo, pero son las que he encontrado básicamente en la literatura desarrollada en programas sobre las finalidades del desarrollo de. Lo que pasa, a mi modo de ver, es que muchas veces estas finalidades que se citan en la literatura al uso de los programas no pasan de ser discursos, podríamos llamarlo decorativos o formales en las políticas de desarrollo de públicos, sin que haya una concordancia o un alineamiento entre las finalidades que se pretenden y las estrategias de desarrollo. A veces el desarrollo de públicos se considera todoterreno, siempre positivo, y no se parte de la reflexión de cuál es la finalidad que quiero conseguir para luego determinar en un segundo momento qué estrategias quiero desarrollar o debo desarrollar para conseguir estos impactos y estos objetivos y, por lo tanto, qué acciones debo hacer al respecto. A veces empezamos por el desarrollo en el mismo y luego, digamos, lo decoramos, le damos una justificación institucional de las utilidades que sirve este desarrollo para darle un cierto sentido. Pero muchas veces es un valor añadido a nivel literario sin que realmente cambie la estrategia que desarrollaremos posteriormente. Considero, por lo tanto, que en la planificación del desarrollo de públicos de un proyecto o de un equipamiento cultural es imprescindible primero hacer una reflexión en profundidad sobre las finalidades de nuestro desarrollo de públicos. ¿Qué impactos queremos conseguir? ¿Qué resultados hay que obtener para poder generar estos impactos? Esta es la primera gran reflexión que en mi actividad profesional en estos años en que estoy trabajando en ello, he encontrado muy poco frecuente en muchos proyectos y equipamientos culturales, tanto privados como públicos. En segundo lugar, hay que plantearse si realmente las finalidades atemporales que nos podíamos plantear hace una década o hace 2 décadas, en ese contexto de transición digital que hemos estado, digamos, refiriendo un poco al inicio en esta pequeña aproximación, si en el momento actual, en la jerarquización de prioridades, no deberíamos poner en primera instancia la emancipación de los públicos como la primera finalidad del desarrollo.
El desarrollo de públicos tiene la facultad, hemos dicho, de poder, si es planificado y sistemático, establecer una finalidad. Mi propuesta o mi consideración es que en las circunstancias y en el contexto actual, la primera finalidad del desarrollo de públicos debería ser, sin lugar a duda, el ayudar a los públicos a evitar la dependencia que se deriva de las tendencias sociales y del cambio de valores y ayudar a que puedan crecer como públicos emancipados y empoderados. Por lo tanto, esta emancipación y desarrollo de públicos, desde mi punto de vista, sería, esto es lo que voy a desarrollar en la siguiente parte, sería, mi modo de ver, la gran finalidad que debemos incorporar los gestores culturales en las circunstancias actuales, que además es la estrategia para mí más eficiente para conseguir la regeneración de un modelo de organización social imperfecto que hemos construido con el nombre de democracia y que vive momentos, digamos, de debilidad y que por lo tanto aquí tenemos una gran tarea a hacer. En la siguiente parte, si puede Juan Pablo pasar la diapositiva, otra vez, la siguiente, entraríamos en una parte más metodológica, menos conceptual, porque imaginando que estáis de acuerdo en los argumentos expuestos sobre la prioridad de la emancipación y empoderamiento de públicos en la sociedad actual, para mí la gran dificultad es encontrar una metodología que permita hacer esto no solo a nivel de discurso, sino que el resultado de nuestras estrategias nos muestre que hemos avanzado en este recorrido. Como gestores culturales que somos, y en mi caso yo también me siento desde esta perspectiva, nuestra preocupación es metodológica. Si este es nuestro reto, ¿cómo podemos desarrollar o enfocar el desarrollo de públicos para que avance en esta finalidad que hemos planteado? Siguiente diapositiva, Juan Pablo. El punto de partida de esta consideración sería que el anterior, por favor. No, perdón, esta. Disculpa. Gracias. El punto de partida sería recordar un momento, algo que todos sabemos, pero que creo que a veces nos olvidamos, que es que las políticas culturales basadas en el reconocimiento de los derechos culturales de los ciudadanos tanto deben promover el derecho del acceso a la cultura como deben promover su contribución. El fomento del derecho de acceso a la cultura opera bajo el llamado paradigma de la democratización cultural. El derecho a la contribución de la acción cultural opera bajo paradigma de la democracia cultural. Estos dos paradigmas, que no son nuevos, son históricos, han presidido un poco las reflexiones o los dos polos sobre los que se deben vertebrar las políticas culturales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las políticas culturales vigentes en la mayoría de nuestros entornos se han centrado mucho más en la primera dimensión, el acceso a la cultura, que en la segunda dimensión. La preocupación por la democratización cultural, que es muy importante, que es imprescindible, nos ha distraído de la preocupación por la democracia cultural. O sea, las estrategias para facilitar un acceso equitativo en condiciones de igualdad a la oferta cultural nos ha consumido toda la energía y hemos dejado pendiente el desarrollo de programas y de propuestas orientadas al fomento de la contribución de los ciudadanos al desarrollo cultural. Ha quedado la contribución como una asignatura pendiente. Ha quedado relegada en muchos casos como un ámbito exclusivo de los llamados espacios culturales de proximidad. Aquellos
que han operado bajo la etiqueta de la sociocultura, que la cultura siempre es socio, es decir, no puede existir una cultura que no tenga la dimensión de social, pero esa etiqueta reduccionista del concepto de cultura es un poco el paraguas donde han ubicado los centros culturales de proximidad para que los espacios culturales especializados no tengan que preocuparse de las políticas de fomento de la contribución de los ciudadanos a la cultura. En ese sentido, ha habido una dualidad en muchos sistemas culturales públicos, de espacios especializados orientados al acceso a la alta cultura con políticas de equidad y de condiciones de igualdad de acceso, para que los públicos, como consumidores, como el último eslabón de la cadena de valor, puedan acceder a esta alta cultura en términos de igualdad, y han sido los espacios socioculturales de proximidad los que han tenido un poco la misión de desarrollar las políticas de contribución. Esto, a mi modo de ver, ha hecho mucho daño, esa dualidad de los sistemas culturales. Sin embargo, creo y afirmo que la contribución de los ciudadanos al desarrollo cultural de la comunidad debe ser la finalidad del desarrollo de públicos, y tanto los espacios culturales especializados como los de proximidad, todos los proyectos culturales fomentados o desarrollados desde las instituciones públicas deben tener estas dos vertientes, estos dos polos de equilibrio en sus políticas culturales. Considero además que los espacios culturales son los contextos más privilegiados que existen en nuestra sociedad para la construcción democrática. Sobre todo por dos motivos. Por un lado, por el valor potencial de la cultura en la construcción de comunidad. Recientemente han salido algunos discursos, algunas publicaciones, artículos, libros que han vuelto a poner en valor el gran factor de construcción relacional y comunitaria que significa la cultura, a los cuales me sumo incondicionalmente, pero también no solo por ese valor de la cultura, sino porque los espacios culturales son contextos próximos, cotidianos, con una escala óptima para facilitar el encuentro entre los ciudadanos, para facilitar el diálogo, para facilitar las relaciones personales enriquecedoras, tanto los de proximidad como los especializados. Y por lo tanto, esa singularidad de los espacios culturales nos permite, creo, suficientemente afirmar que son los contextos más privilegiados para desarrollar procesos de construcción democrática. En los espacios culturales, los públicos pueden participar en la creación y desarrollo de contenidos e iniciativas culturales. Pueden hacerlo. La participación no es una finalidad en sí misma. No es aquel toque mágico que da una percepción de bondad a un programa público si pone la etiqueta de que es participativo. La participación es solo una metodología imprescindible para fomentar ciertas finalidades, Por ejemplo, para fomentar la contribución de los ciudadanos al desarrollo cultural, solo se puede conseguir a través de metodologías participativas. Pero a veces con la participación nos hemos quedado en el concepto, que es polisémico. ¿Qué es participar? Ha habido una cierta falta, yo creo, de análisis conceptual de lo que es la participación o de los distintos niveles en que podemos plantear la participación de los ciudadanos o los distintos ámbitos en que es posible esta participación en un espacio cultural. Voy ahora a proponer básicamente dos propuestas más de análisis de niveles de participación y de ámbitos de participación con los que se puede establecer un cuadro de doble entrada. Se puede establecer en qué ámbitos de participación queremos fomentar qué niveles de participación. Para ello, tratamos por separado cuáles son los niveles posibles de participación cultural en un espacio cultural
y en qué ámbito se puede desarrollar cualesquiera de estos niveles de participación. He decidido no inventar una nueva taxonomía de niveles de participación porque hay algunas al uso que existen. Una de ellas ha tenido bastante recorrido y se está utilizando de forma general, que es la que propuso en su momento la Asociación Internacional IAP2, que promueve la participación pública y que está definida en 5 niveles, pero que yo los he resumido en 4, que me parece más útil de cara a los espacios culturales, que sería la posible identificación de estos 4 niveles posibles de participación de los públicos en un espacio cultural. Primer nivel, informar. El nivel de participar desde la información significa proporcionar información objetiva y comprensiva a los públicos para que comprendan la situación, las alternativas de solución y las propuestas, digamos, que se les ofrecen. Por tanto, las estrategias de información ya es un primer nivel de participativo, porque es proporcionar esta información objetiva y comprensiva de las necesidades y los problemas. Hay un segundo nivel, siguiendo esta propuesta de la Asociación Internacional IAP2, que es consultar. Consultar significa recoger la opinión de los públicos en el análisis de necesidades y en la definición de soluciones. El tercer nivel es lo que se llama involucrar y colaborar. No solo es conocer y tener en cuenta la opinión de los públicos en la toma de decisiones de las soluciones o de los contenidos que se les ofrecen, sino también invitar a los públicos a tomar parte en los procesos de toma de decisiones y en la gestión de las acciones consecuentes a estas decisiones. Por tanto, participar voluntariamente en la toma de decisiones y en la gestión de las iniciativas decididas. Y el último nivel que se denomina con el concepto de empoderar significa dejar en manos de los públicos la decisión final sobre determinadas cuestiones. Estos 4 grados son 4 eslabones de intensidad en la participación. Claro, el último nivel implica los anteriores, pero digamos que son grados o niveles distintos en que podemos definir, digamos, esta participación. ¿Estos niveles dónde se pueden aplicar? ¿En qué ámbitos? Básicamente lo resumo en 4 ámbitos, que es la participación en los procesos de creación y producción de contenidos, espacios donde los públicos puedan crear o co-crear junto con los profesionales, las compañías, los creadores, digamos, de referencia, contenidos para luego compartir. Por tanto, un primer ámbito es espacios de participación contributiva en la creación y producción. Segundo ámbito sería la participación de los públicos en la programación de las actividades que se ofrecen al resto de públicos. Recientemente se han puesto en marcha experiencias, yo conozco, no solo en Cataluña y el resto de España, sino también en Chile y en Argentina y en algún otro país, donde se han puesto en marcha comités o grupos de programación de coparticipación de públicos. Esto es un ámbito participativo que ya está teniendo recorrido en algunos contextos de nuestras realidades sociales. Por tanto, participación de los públicos de las actividades que se ofrecen. ¿En qué nivel? Pues en los anteriores que hemos citado. Tercer ámbito, la gestión de servicios y actividades. No solo participar en la programación de contenidos, sino participar en la gestión de las iniciativas que se derivan de estas programaciones. Participar en la gestión de estas iniciativas de forma voluntaria, con el estilo, a la manera que los públicos consideran más pertinente. Y cuarto ámbito de participación, este ya es el ámbito más complejo y es un poco el final del recorrido de ámbitos, que es participar en la gobernanza del espacio cultural. Pasar de un modelo de gobierno jerárquico tradicional, en que los responsables institucionales de aquel equipamiento toman las decisiones estratégicas, pasar a un sistema en el cual
las decisiones estratégicas de un proyecto cultural público se ha hecho con la contribución de aquellos públicos que tengan interés de participar en el sistema de gobernanza de este equipamiento. Esto es lo que se ha llamado estos últimos años la gobernanza participativa o relacional de los equipamientos culturales. Los niveles se pueden cruzar con los ámbitos y nos sale una parrilla de niveles y ámbitos en los cuales podemos establecer un nivel de participación en determinado ámbito. Es una forma de matriz, digamos, de establecer, de concretar este concepto polisémico y más abstracto de la participación como metodología que nos llevará a la contribución cultural, podemos establecerla en esta matriz. Pero la última consideración que quiero hacer en este apartado tercero de la emancipación es que en la definición del marco estratégico de cualquier espacio cultural, público o privado, debe haber un primer momento fundacional clave, y si no ha sido en el primer momento, pues en un segundo momento, o cuando se haya la revisión del marco estratégico de aquel equipamiento, en que hay que haber una reflexión colectiva sobre cuál es el lugar de los públicos en este proyecto. Esta reflexión no es operativa, no es instrumental, es estratégica. Junto a la definición de la misión, la visión y los valores, debe haber un cuatro elemento en el marco estratégico de un equipamiento cultural no deber, que es cuál se quiere que sea el lugar de los públicos en este proyecto. ¿Para qué los queremos? Como consumidores, como contribuyentes, que participen en un nivel básico de consulta, ser consultados, que empoderarlos para que ciertas decisiones las tomen ellos, bajo su responsabilidad. ¿Queremos que participen en un modelo de gobernanza participativa del equipamiento o no? O sea, esta definición del lugar de los públicos en la definición estratégica de un proyecto cultural creo que es la primera reflexión que hay que tomar en una reflexión a fondo sobre los públicos de la cultura. En esta definición del lugar de los públicos permite establecer luego estrategias de fomento de la participación contributiva y a partir de aquí estrategias para desarrollar esta participación contributiva. Y en este sentido, en este marco de la participación contributiva de los públicos al desarrollo de un proyecto cultural, considero que las comunidades de práctica, en nuestro caso las comunidades de práctica cultural, que trataremos en el cuarto y último bloque de contenido de esta primera clase, de esta primera ponencia, son una estrategia contributiva que genera de forma satisfactoria procesos colaborativos muy importantes y que además genera procesos colaborativos bottom-up, o sea, que no son dirigidos desde arriba hacia abajo, sino que surgen en la base del proyecto cultural y que se desarrollan hacia arriba. Y las ventajas de un desarrollo participativo, de participación contributiva bottom-up, tienen muchas ventajas sobre las que funcionan en sentido contrario. Las que surgen de decisiones institucionales para que vayan arraigando en la base de proyectos culturales. Sobre todo tienen tres ventajas claras a mi modo de ver. En primer lugar, son más eficaces y más eficientes. Mi experiencia me ha llevado a esta consideración, digamos, que suscribo contundentemente. Mayor eficacia, mayor eficiencia. No digo a corto plazo, esta es otra cuestión, requiere su tiempo, pero la eficacia y la eficiencia es mucho mejor. Segundo, dan mucha mayor estabilidad y durabilidad y sostenibilidad al proyecto cultural. La sostenibilidad de la gestión colaborativa en los proyectos en general y especialmente en los culturales, entre otros personajes de referencia ya se ha hecho anteriormente, digamos, con las estrategias del Procomún. Y tercer gran ventaja que tienen los procesos desde abajo arriba en el ámbito de la gestión participativa de públicos culturales es que refuerzan claramente el sentimiento de pertenencia social y la empatía mucho más que los proyectos dirigidos desde arriba hacia abajo.
Por lo tanto, yo creo que si un equipamiento cultural es un contexto que tiene muchas ventajas respecto a otros para desarrollar procesos, para regenerar nuestra democracia como modelo óptimo y equitativo de gobierno, y además son espacios donde la contribución participativa tiene oportunidades, por lo tanto, digamos, propongo, digamos, el desarrollo de comunidades de práctica en los espacios culturales que estén un poco bajo nuestra responsabilidad. Y con esto pasamos como he dicho antes, al último bloque de esta intervención, que si Juan Pablo nos puede adelantar a la siguiente diapositiva, sería unas ciertas consideraciones operativas o metodológicas, ya no conceptuales, sobre las comunidades de práctica. Una vez argumentado las oportunidades que ofrece, digamos, el desarrollo de espacios de participación contributiva en el espacio cultural, hay que indicar que pueden surgir básicamente de dos formas, aunque luego se encuentren, pero el origen puede ser de dos maneras. Primero, pueden surgir por iniciativa de grupos de públicos. Una parte de los públicos habituales de un proyecto cultural trasladan al equipo de gestión su interés en poder desarrollar algún proyecto colaborativo que forma parte de la misión y del marco estratégico del equipamiento cultural. Estos públicos, que normalmente son generadores de iniciativas colaborativas de participación contributiva, acostumbran a ser públicos no mainstream, por lo tanto, públicos que ponen en valor la cultura como factor de desarrollo personal y están dispuestos a comprometerse en ella. Habitualmente son públicos no mainstream, pero puede ser de otros tipos. Segundo, puede surgir también por iniciativa del equipo de gestión, puede ser una propuesta que se realiza a los públicos, si estos luego lo asumen y lo motorizan. Esto es un tema que he debatido con algunos equipamientos culturales en Barcelona, especialmente algún centro cívico en estas últimas semanas. Hemos tenido un debate sobre la legitimidad de que sea el equipo de gestión que invite o proponga a los públicos habituales proactivos de un equipamiento cultural la posibilidad de que ellos se constituyan en comunidad de práctica para desarrollar proyectos contributivos. La conclusión unánime ha sido que no era una deslealtad o no era un paternalismo. Puede serlo, pero no lo es si lo que uno hace es plantear una idea sin esperar que esta iniciativa la surjan los públicos, la formulen los públicos. Por lo tanto, puede ser a iniciativa de públicos o iniciativa del equipo de gestión que se ponga sobre la mesa la posibilidad de que los públicos que tengan interés en desarrollar la estrategia formen como equipo promotor de esta iniciativa y luego la desarrollen en el marco del centro cultural o del proyecto cultural. Las comunidades de práctica cultural son una modalidad específica de espacios de contribución y de participación contributiva que se caracteriza sobre todo por dos factores. Primero, porque son grupos de públicos que en primera instancia comparten un interés cultural. O sea, los intereses son muy diversos de los públicos, pero cada vez además más fragmentados. O sea, la sobreoferta de contenidos lleva a la fragmentación de públicos y por lo tanto, digamos, no hay intereses compartidos de forma muy general, pero sí que hay personas que comparten intereses similares. Estas personas, cuando son conscientes que hay otras personas que también buscan los mismos valores y por tanto comparten los mismos intereses culturales, pueden ser el embrión de una comunidad de práctica cultural. Por lo tanto, su primera característica de las comunidades de práctica es que son grupos de públicos que comparten un interés por una determinada práctica cultural y además de compartirlo, consideran que de forma cooperativa lo pueden satisfacer mucho mejor este interés que no por separado. O sea, consideran que la cooperación entre los que comparten los mismos intereses les puede llevar a una satisfacción más enriquecedora y más satisfactoria
que si no hubiese esa cooperación con públicos que comparten estos intereses. Esta es una característica, digamos, clave de la génesis de comunidades de práctica en un equipo cultural. Grupos de interés convencidos de que juntos, de que de forma colaborativa, podrán conseguir resultados más satisfactorios y más enriquecedores. La segunda consideración de las comunidades de práctica cultural es de que son grupos de acción. No solo son grupos de interés que se juntan para consumir juntos. Son grupos de interés que se juntan para desarrollar iniciativas cooperativas. Son grupos de acción, grupos dispuestos a dedicar parte de su energía a desarrollar iniciativas. Pero esta acción de las comunidades de práctica no es una acción, digamos, de usuarios del centro cultural, no son iniciativas externas al centro cultural, son iniciativas orgánicas del propio centro cultural que desarrolla una parte de la comunidad del centro cultural. Una parte de los públicos, una parte de los stakeholders de este centro cultural, de las partes interesadas, desarrolla una iniciativa orgánica en nombre del centro cultural abierta a la comunidad. No hacemos eso para nosotros. Bueno, hacemos eso para nosotros, pero para quien quiera. O sea, son iniciativas que surgen de la voluntad de desarrollar prácticas que satisfagan sus intereses compartidos, que se desarrollan en nombre de la comunidad de forma orgánica y que se ofrecen en abierto a toda la comunidad de públicos interesados en aquella iniciativa. Por tanto, no son grupos de externos que usan un equipamiento cultural con el estatus de usuarios externos. Son parte de la comunidad del equipamiento cultural. Las comunidades de práctica son una modalidad de las llamadas de estos últimos años comunidades de valor que se han desarrollado sobre todo en el ámbito digital y que han tenido dos modalidades que han tenido mucho recorrido. Una son las comunidades de aprendizaje, que son comunidades de valor centradas en el aprendizaje interactivo entre personas. Y segundo, las comunidades de desarrollo profesional, que son comunidades de valor que ponen en contacto profesionales para compartir e intercambiar sus dificultades, sus logros, etcétera, etcétera. Las comunidades de práctica cultural también son comunidades de valor similares a las comunidades de aprendizaje y de práctica profesional, que lo que hacen es desarrollar iniciativas culturales autogestionadas por grupos de públicos para satisfacer de forma más enriquecedora sus iniciativas. Por lo tanto, forman parte de este paraguas conceptual amplio que se llama las comunidades de valor. Una de las cosas que nos hemos planteado en algunos equipamientos culturales en los que he acompañado reflexiones como la que hoy hacemos de manera más general es qué factores nos indican que una comunidad de práctica está teniendo un desarrollo satisfactorio. Lo que serían factores clave para el desarrollo satisfactorio de una comunidad de práctica. Hemos establecido la existencia como mínimo de 7 factores que en la medida que se dan nos indica que la dinámica de desarrollo es positiva y si alguno de ellos no se da hay que poner los focos o una alarma para ver qué podemos hacer para mejorar este factor, porque si no el desarrollo de la comunidad puede tener digamos, un bloqueo, una situación, digamos, de desarrollo parcial o insatisfactorio. Voy a comentar brevemente estos 7 factores que hemos establecido como indicadores de desarrollo satisfactorio en la comunidad de práctica. Primero, la definición clara de objetivos. Subrayo la palabra clara. Los objetivos no son intenciones abstractas. Objetivos es lo que queremos conseguir. Y además de ser claros, deben ser compartidos. Una comunidad de práctica no puede arrancar, no puede empezar si a partir de los intereses compartidos no hace una definición clara y precisa de estos objetivos y en esa definición de objetivos a conseguir se encuentran cómodos todos los miembros del núcleo promotor de esa comunidad.
Primer factor es esos objetivos claros y compartidos. Segundo factor, el establecimiento de derechos y compromisos. La experiencia nos indica que no hace falta, recordar que hay que definir los derechos. Lo más habitual es que nos olvidemos de los compromisos. O sea, la comunidad de práctica deja claros ciertos privilegios de los miembros promotores, pero a veces no pone en el mismo nivel de claridad y de forma compartida estos derechos que genera el formar parte de la comunidad, qué compromisos conlleva contributivos a esta comunidad. Por lo tanto, una cierta carta de derechos y compromisos es el segundo paso una vez se ha definido cuáles son los objetivos que queremos conseguir con la comunidad. Tercer factor clave para el desarrollo satisfactorio. La finalidad del procedimiento de incorporación de nuevos miembros. Una comunidad de práctica no es un círculo de relación abierto a quien quiera. Bueno, evidentemente está abierto a quien quiera, pero no solo abierto a quien quiera, sino abierto a quien quiera formar parte de él y que de los miembros ya actuales de la comunidad consideren que aquella persona, sus valores y sus intenciones, su disposición, va a sumar, va a contribuir al desarrollo de la comunidad. No genera un estatus de parásito probable en la comunidad. O sea, es una persona que quiere aportar valor, que puede aportar valor y que acepta las reglas del juego, los derechos y compromisos que hemos establecido. Por lo tanto, debe establecer una comunidad de práctica, una vez ha definido sus objetivos y sus derechos y compromisos, cuál es el procedimiento para la incorporación formal de nuevos miembros en la dinámica comunitaria. Cuarto factor, el establecimiento explícito de espacios de diálogo y de relación entre los miembros. Algunos espacios de diálogo y de relación serán bilaterales, espontáneos, temporales, etc. Pero debe asegurar que la comunidad de práctica tiene garantizado que los miembros de esa comunidad podrán relacionarse de manera estructural con los demás y podrán generar diálogo con ellos. Esto significa la necesidad de formalizar momentos, encuentros virtuales, presenciales, como sea, en que la comunidad tiene ciertos rituales institucionalizados, más allá de los espontáneos que pueden surgir complementariamente, pero debe institucionalizar ciertos espacios de relación y de diálogo. Si no hay diálogo, si no hay relación, la comunidad muere por más objetivos, derechos y compromisos y nuevos miembros que incorpore. Solo es viva una comunidad de práctica si tiene espacios de diálogo y de relación activos y dinámicos. Quinto factor, toma de decisiones. Esta es una parte crítica en una comunidad de práctica. Hay que decidir cómo se deciden las cosas. Y hay que intentar ahí huir de la fórmula clásica que las democracias participativas, las democracias representativas han consolidado, que es la votación. Votar, o sea, que la mayoría decide sobre el conjunto, es una forma a veces necesaria, pero la mayoría de las veces contraria al desarrollo de una comunidad de práctica. Puede ser excepcional que una mayoría decida por todo si hay un bloqueo decisional, pero lo óptimo y además viable de conseguir, no el primer día, pero sí a medida que la comunidad tiene espacios de diálogo y de relación, que las decisiones se tomen por consenso. El consenso es la herramienta clave de compromiso de los miembros respecto a una comunidad de práctica, porque implica el compromiso de llevar a cabo las decisiones tomadas por consenso. El consenso es el momento crítico en el diálogo de la comunidad de práctica. Pero el consenso necesita y requiere espacios de deliberación, a veces lentos,
pero a través de los espacios de diálogo y de relación que hemos apuntado en el cuarto factor, donde cada uno argumenta por qué considera que el bien común es A, el otro comenta que el bien común piensa que es B, el otro piensa que es A más B. O sea, este espacio de liberación y de diálogo lleva a tomar, si no la mejor decisión, por lo menos la menos mala para todos, para la comunidad. Por lo tanto, la toma de decisiones es el momento crítico en la dinámica de una comunidad. Habrá momentos que si hay bloqueo temporal en la toma de decisiones, habrá que recurrir a la decisión de la mayoría. No, no es ningún sacrilegio, pero no es el sistema de toma de decisiones deseado, el estructural, el óptimo. Por lo tanto, la comunidad debe establecer en cada momento de su desarrollo de qué manera decidirá las cosas. Sexto factor, la transparencia. La transparencia no es una palabra mágica. Si no hay transparencia en cómo se deciden las cosas, en cómo se están ejecutando, en los resultados conseguidos, en todo, esto se genera desconfianza. La falta de transparencia es el camino de la desconfianza de unos hacia otros. Y la desconfianza genera brechas o distancias que son difíciles, digamos, de recuperar muchas veces. Es el inicio y el final de una comunidad de práctica, la desconfianza generada hacia la gestión de unos respecto a otros si no hay un sistema que haga transparente lo que se hace, como sea. Incluso los errores, los desaciertos, todo. Y finalmente la evaluación de la satisfacción de las partes. Si todos los miembros de la comunidad de práctica de forma periódica no hay un sistema de evaluación de cómo funciona la comunidad, los sistemas de decisión, los derechos y compromisos, los espacios de diálogo, comportan satisfacción para los miembros que forman parte de ella, pasará que una parte de los miembros seguirán formalmente en la comunidad, pero ya su mente, su disposición, su actitud ya no será proactiva hacia la comunidad. Por lo tanto, será una comunidad que empezará a transformarse en materia inerte. Formalmente existirá la comunidad, pero dejará de ser viva y seguirá de progresar. Se han establecido, estoy terminando ya, se han establecido sistemas para evaluar estos 7 factores clave de desarrollo, y normalmente yo los que uso son diagramas de estrella, donde hacemos una evaluación del momento situacional determinado, cómo estamos en una gradación 0,10 o 0,5 de estos factores. Nos permite establecer semáforos en verde, en ámbar y en rojo de la situación de estos factores en el desarrollo de una comunidad de práctica, y después de este diagrama de estrella de evaluación de la situación actual de estos factores, desarrollamos estrategias de mejora de aquellos factores que están en rojo o que están en ámbar. La idea, por lo tanto, es establecer estrategias que intentan revertir aquellos factores que están en una situación no óptima en el desarrollo de una comunidad de práctica. La última cuestión, antes de pasar a la consideración final, sería que, puedes pasar a la siguiente diapositiva, Juan Pablo, que para facilitar el desarrollo de una comunidad de práctica, considero que el proyecto cultural debe funcionar plenamente con un modelo de gobernanza participativa. Un modelo de gobierno jerárquico tradicional en que hay unos responsables técnicos y unos responsables políticos que toman las decisiones no puede desarrollar de forma sustantiva procesos de participación contributiva de los públicos de la cultura. Tiene que plantearse y empezar a andar hacia modelos de gobernanza participativa, que no son modelos asamblearios, para evitar el paso a la inversa. No, son modelos en los cuales las partes interesadas, los stakeholders, las partes interesadas, de una forma u otra participan en la gobernanza del proyecto. Por lo tanto, hay que definir qué partes interesadas hay en aquel proyecto cultural, cuáles son las atribuciones de cada uno de los espacios de gobernanza que se instituyen, qué stakeholders participan en estos espacios, qué procesos o procedimientos se van a desarrollar, etc. Debe diseñarse un modelo de gobernanza participativa como marco imprescindible para el desarrollo de comunidades de práctica
o espacios de contribución participativa de los públicos. ¿Por qué? Por el convencimiento de los responsables del equipamiento del espacio del proyecto cultural de que las decisiones tomadas de común acuerdo por parte de los stakeholders acostumbran a ser más adecuadas, más estables y favorecen mejor la implicación de las partes en el proyecto cultural. No son concesiones a la galería, es el convencimiento de que en una sociedad compleja, si no hay un mecanismo compartido de las partes interesadas para deliberar y tomar decisiones por convencimiento mutuo de que es lo mejor para todos, si no es un convencimiento, no va a existir un modelo de gobernanza participativa real. Será atrezzo, será una gobernanza participativa como atrezzo para dar una sensación de modernidad al equipamiento. Tiene que haber un convencimiento del valor añadido de la gobernanza participativa en el contexto actual, complejo, globalizado, etcétera, respecto a las formas de gobierno tradicionales jerárquicas. En un modelo de gobernanza participativa, el equipo de gestión debe considerar que compartir el poder con las partes interesadas es una oportunidad de gran valor. Si no está convencido de esto, que no pase, no haga un paso adelante, que se convenza primero, que reflexione. Y si no se convence, pues que no eche paso, pero si se convence, que espere a estar convencido para echar este paso. Y en este paso de compartir el poder de la toma de decisiones, sus funciones van a variar. Tendrá que salir de la zona de confort de las funciones habituales, del programador, el gestor, el que hace comunicación en solitario, o interactuando en equipo de gestión. Tendrá que salir de esta zona de confort de mi castillo feudal, donde yo tengo mis atribuciones y desarrollo mis funciones sin que dar cuentas a nadie. Tendrá que salir de esta zona de confort y compartir su poder de decisión, su análisis, sus deliberaciones con aquella parte de los públicos que ha incorporado en estos espacios de participación. Las tres funciones clave que debe asumir el equipo de gestión en un modelo de gobernanza participativa del proyecto cultural que quiere desarrollar públicos emancipados, empoderados, para reforzar y regenerar nuestra democracia participativa, para mí deben ser tres. Por un lado, el equipo de gestión debe formar parte de la comunidad de práctica. No son externos, ajenos a la comunidad. Son parte de la comunidad. Participan en los procesos de deliberación y toma de decisiones. No con el mismo estatus que los demás, pero sin privilegios, sin tener la última palabra, sin protagonismos, pero participan en ello. Tienen sus argumentos, su know-how, su conocimiento, la autoridad más que poder que les permite ser escuchados o puede generar reflexiones. Por lo tanto, deben hacer una inmersión en la dinámica de la comunidad como un miembro que participe en la dinámica de la comunidad de práctica. Segunda función, ser los interlocutores entre la comunidad de práctica y la institución titular. No son la cadena de mando de la institución titular, no, son los interlocutores entre los ciudadanos llamados públicos y unos representantes de estos ciudadanos que son los gobernantes. Ellos son los que articulan este diálogo entre los ciudadanos con derechos culturales y los representantes de estos ciudadanos que tienen responsabilidades políticas o técnicas en la gestión de estos servicios. Esta articulación de las dos partes es clave para que haya diálogo de una manera ordenada respecto a las necesidades e intereses desde cada una de las perspectivas. Tercero, como profesionales, con sus cajas de herramientas, deben dar apoyo operativo al funcionamiento y desarrollo de las iniciativas de las comunidades de práctica, a poder ser bajo demanda. No por paternalismo,
sino siempre que son requeridos para decir, esto nos cuesta mucho encontrar la manera de cómo hacemos eso. Si queréis os ayudo. Pues venga, nos ponemos a pensarlo conjuntamente. Este apoyo operativo en recursos, en criterios técnicos, en procedimientos que ellos conocen porque son profesionales de la gestión, los ponen a disposición de las comunidades de práctica siempre cuando sean requeridos para ello. Estas tres formas de definir las funciones básicas significa un cambio notable de las funciones que debe asumir un equipo de gestión desde un modelo de gobierno tradicional jerárquico a un gobierno de democracia participativa que genera comunidades de práctica que toman iniciativas en el proyecto cultural como iniciativas orgánicas. Este cambio de funciones genera en muchos profesionales de la gestión cultural inseguridad, genera miedos y por lo tanto muchas veces son los principales resistentes al cambio del modelo jerárquico tradicional a un modelo más compartido de gobernanza. Por lo tanto, obliga a eso a hacer una reflexión interna sobre lo que queremos, sobre nuestras debilidades, sobre qué queremos, sabiendo que todos aprenderemos públicos y equipos de gestión a través de ensayo y error. Aquí no hay autopistas, hay caminos sinuosos y todos aprenderemos juntos por el camino del diálogo y la interlocución y la toma de decisiones por consenso, porque todos tenemos que aprender ahí. La gobernanza participativa exige cierta capacidad de avanzar hacia la democracia cultural, para la cual no hemos sido entrenados. Hemos sido entrenados para democracias representativas, pero no para la participativa en general. Mi consideración final, 2 minutos más, si se me permite, que es que haciendo una especie ahora de mirada final a los contenidos expuestos y para hacer ya un aterrizaje, digamos, colectivo y empezar a partir de debate o de preguntas o consideraciones, lo resumiría en la siguiente consideración. Desde hace unos años, en una sociedad donde el valor dominante es el beneficio individual, se ha recuperado y se ha actualizado un discurso muy bien argumentado sobre el valor de la cultura en la construcción comunitaria, que comparto plenamente, como contrapeso a los discursos centrados en el valor de las externalidades positivas de la cultura como la generación de riqueza. Coexisten ahora estos dos discursos. El reto principal de los gestores culturales, la mayoría de los que nos hemos conectado hoy aquí, a mi modo de ver, es primero reflexionar sobre el discurso y apropiárnoslo. Pero en segundo lugar es encontrar la manera de llevar este discurso a la práctica. O sea, los gestores, nuestro cometido principal es traducir discursos que nos parecen retos colectivos de referencia, llevarlos a la práctica, pero no como casos de buenas prácticas para que en un manual de la academia puedan ser analizados. Los casos de buenas prácticas siempre son excepciones, sino convertir estos discursos en realidad estructural, en lo habitual en nuestro contexto. Por lo tanto, somos los que tenemos el reto de convertir un discurso comunitario de la cultura en una realidad en que las comunidades, digamos, de práctica cultural operen a partir de los recursos y los lugares de encuentro que son los espacios culturales y desarrollen estas iniciativas contributivas. Por este motivo, mi exposición ha argumentado en la primera parte el porqué de la emancipación de los públicos en los procesos de desarrollo, cómo el desarrollo de públicos debe tener en el contexto actual la emancipación, el empoderamiento como principal finalidad. En segundo lugar, cómo los espacios culturales son los contextos más privilegiados para poder desarrollar bottom-up procesos de participación contributiva en distintos niveles y en distintos ámbitos, y por lo tanto, cómo la democracia participativa puede tener como punto de partida su regeneración y su refuerzo en lo que serían
las comunidades de práctica cultural y otros espacios de participación contributiva que existen o se pueden desarrollar en nuestros espacios culturales. Muchas gracias por vuestra atención. Ya sé que online es más difícil mantener la atención, es mucho más difícil que en presencial, pero la geografía nos obliga a ello. Y en cualquier caso, estoy plenamente a vuestra disposición para aclaraciones, para opiniones, para preguntas, para cuestionamiento de algunas de las ideas que he planteado. Devuelvo un poco la palabra a Sonia para que modere o gestione esta segunda parte. Gracias. Bueno, para cerrar esta propuesta que hizo Jaume, yo creo que nos deja abierta esta pregunta urgente de cómo recuperar lo común en estos tiempos de algoritmos, ¿no? Es una sociedad que podemos decir que mide más que escucha, entonces podemos pensar o intentemos pensar en los públicos como sujetos activos que son capaces de decidir, de emocionar y construir comunidad, ¿no? Es una manera también de disputar nuestro futuro. Entonces, te agradecemos por esta clase magistral y para nosotros es una invitación a pensar la cultura no solo como acceso, sino como participación, como lo propone él, como derecho también y como posibilidad también de transformación colectiva. Así que bueno, nos podemos ver a las 14 horas en punto. Los invito a que se vuelvan a conectar. No va a ser una clase magistral, sino va a ser una mesa para pensar los públicos en la gestión cultural pública. Vamos a compartir la mesa con Melissa Giorgio de Perú y con Paula Vergara de Chile y la que habla también para compartir un poco algunas experiencias que venimos trabajando desde hace muchos años. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta mesa y nos volvemos a conectar en un ratito. Gracias, Jaume. Gracias a las intérpretes en lengua de señas que nos acompañaron. Juan Pablo está desmuteado. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Se pueden ir desconectando si quieren. Que estén bien.